Impone ciertamente hablar aquí delante de un público tan señalado, delante de dos exdirectores del instituto, pero bueno, en todo caso es una oportunidad volver a hablar de geotermia. Hace prácticamente 20 años dejamos de trabajar en geotermia y se dejó de trabajar en geotermia en el mundo, en Europa, en España. No era casualidad, condiciones, etcétera, etcétera. En todo caso, hoy hemos tenido, como decía José Pedro, en la presentación una jornada, ayer otra, la semana que viene dos. ¿Es inflación? No, posiblemente es que empezamos a descubrir de qué estamos hablando. Siempre nos llama la atención eso de la palabra geotermia y a la gente le sigue costando entender de qué estamos hablando. Y cuando la palabra lo está diciendo, estamos hablando simplemente de eso, de geo y de termia, del calor de la Tierra. Y aprovechar el calor de la Tierra. Calor de la Tierra que ya lo aprovechaba desde el hombre primitivo. Aprovechaba la estabilidad térmica de la temperatura que había en la caverna. Eso es lo que hoy en día estamos haciendo con muchas de las instalaciones que llamamos geotérmicas. Pero a nadie le asombra, y mucho menos en nuestro país, las aguas termales y las aguas minerales. Hay cantidad de balnearios, al lado de tu pueblo seguro que hay uno, y ese calor, ese agua viene de abajo, es nuevamente calor de la Tierra. No inventamos nada, lo tenemos ahí al lado y parece que lo desconocemos. Y en las asignaturas no se estudia, la geotermia prácticamente no se conoce. Incluso en países con desarrollo geotérmico importante como es Francia, el desconocimiento de qué es la geotermia es también patente. Hay un estudio realmente hecho sobre ese particular. Y además usamos una tecnología que está ampliamente desarrollada. Hace más de 100 años que se empezó a producir energía eléctrica a partir de geotermia, ahí al lado, en Larderello, en Italia. Pero es que cuando estudiábamos los primeros cursos de bachillerato nos hablaban de la Tierra, del núcleo ONIFE, etcétera, etcétera, que estaba muy caliente, que la Tierra estaba formada por capas, por distintas capas. Bueno, y sabemos además que hay un calor de la Tierra que viene de su origen, de su formación. Realmente, bueno, pensar en que ese calor lo pudiésemos utilizar tampoco es nada extraño. Teniendo en cuenta una cosa sí, que nos movemos solamente en el epitelio, en la capa más superficial de la Tierra, en la corteza, en algo ínfimo comparado con el tamaño de la Tierra. Está claro. Bien, vamos a hablar de eso, de calor de la Tierra, pero del calor de formación de la Tierra. Pobre, si fuese el calor de formación de la Tierra, hoy estaríamos más congeladitos que los hombres primitivos, desde luego, y que los hombres de las glaciaciones, si hubiesen vivido. Lo que sí sabemos es que hay una transmisión de calor realmente desde el interior del globo hacia su exterior, que hay corrientes de convección en el manto, que eso incluso condiciona la tectónica de placas, que es algo que nos va a afectar a nuestra corteza terrestre, y tenemos tres puntos de origen del calor, de ese calor que nos llega a superficie, que disipamos permanentemente. El calor interno, el calor generado precisamente por la tectónica de placas, por la dinámica de la corteza, y el de los propios elementos materiales que tiene la corteza, en su gran mayoría los granitos, que tienen materiales que por radiactividad están produciendo también una cantidad importante de energía. Pero bueno, lo que sí es cierto es que hay un factor que condiciona mucho, es la propia tectónica, porque sabemos que hay grandes, importantes áreas en las cuales se produce mucho más calor, y son aquellas áreas en las que se está generando corteza, e igualmente en aquellas zonas donde se pierde corteza, se genera grandes cantidades de calor. Y es ahí donde se concentra la mayor parte de los yacimientos geotérmicos importantes. Y por eso hablamos de flujo y de gradiente geotérmico, porque tenemos zonas estables de la corteza donde el flujo de calor, el incremento de temperatura en profundidad es del orden de los 3 grados centígrados, y en zonas inestables de corteza, en zonas activas, ese valor del gradiente y por lo tanto del flujo se multiplica por 10 o por 20 con facilidad. Vamos a hablar de España.
vamos a hablar un poquito de España. Hemos situado el contexto de qué queremos hablar. Vamos a hablar de España y, lógicamente, en la investigación geotérmica en España, pionero es el Instituto Geológico y Minero de España. En el año 1948 y 1949 se emiten sendos informes sobre el aprovechamiento del calor de la montaña de fuego. Son dos informes realmente curiosos, casi inéditos. Bien, es a partir de inicio de los 70 cuando hay cierto desarrollo sobre la geotermia. Está investigando el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Lanzarote, juntamente con la Universidad de Madrid. Hay investigaciones por parte del Instituto Nacional de Industria, promueve ciertas investigaciones en áreas muy seleccionadas de la península, la Universidad de Barcelona, así como la Universidad de Granada, en áreas muy próximas. Pero ¿qué nos pasa en el año 73? En el año 73, el conflicto del Yom Kippur, la guerra de conflicto árabe-israelí, nos lleva a que nuestro precio estable del combustible de repente se dispara. Y viene la primera crisis energética. En esa misma década se produce otra, etcétera, etcétera. Pero desde luego hay un fenómeno, se empieza a hablar de energías renovables, se empieza a hablar, entre otras cosas, de la geotermia. Y uno de los primeros que empieza a moverse en este sentido es el Instituto. Y en el año 1974 promueve un proyecto de investigación general, de ámbito general de toda España, es el inventario de manifestaciones geotérmicas, y en el año 1975 tenemos ya una primera visión que sería lo que, en cierto modo, hoy en día, con otros medios, con otra tecnología, con otra experiencia, se ha hecho en el mundo del CO2. Pero bueno, con aquellos medios, con aquellos conocimientos que los técnicos que estaban trabajando en ese momento disponían. A partir de ahí hay todo un periodo fructífero de investigaciones. Establezco ahí dos periodos, uno entre el 74 y 79. Los fondos provenían del Plan Nacional de Investigación Minera y aparece el primer Plan Energético Nacional en el año 75, como respuesta a la crisis del petróleo. Es evidente, ahí está nuestro inventario y hay investigaciones que hace el IGME en una serie de zonas prioritarias, Cataluña, Cordilleras Béticas, y ya nos centramos también en Madrid. Seguimos investigando junto con el CSIC, y también en un caso singular, como es el sondeo de Lanzarote, con el Instituto Nacional de Industria y el centro aquel llamado Centro de Estudios de la Energía en Canarias, y una empresa privada, una empresa eléctrica, empieza a trabajar, a hacer algunos pequeños balbuceos en el mundo de la geotermia. Periodo 80-83, bien, el IGME se dedica, digamos, de una forma paulatina a cubrir todo el territorio, a saber qué es lo que hay de posibilidades geotérmicas en todo el territorio, se concentra en zonas muy específicas. Hay unos dineros que provienen del Plan Energético Nacional que gestiona prácticamente desde el Ministerio de Industria a través de la Empresa Nacional Adaro de Investigaciones Mineras, digamos un poco para complementar la labor del IGME en proyectos en principio más avanzados, más de demostración, y otra empresa privada, ENER, una empresa eléctrica, investiga en áreas de Cataluña y del Pirineo. Esos son las primeras épocas de la geotermia en España. Y allá por el año 84 publicábamos un folleto en el que se hablaba que el potencial posible en yacimientos españoles sería del orden de los 600.000 TEP. Había una información suficiente, sin embargo, los resultados fueron muy buenos en cuanto al proceso de investigación, muy poco fructíferos en cuanto a la explotación posterior. Razones diversas. Lo que sí está claro es que durante ese tiempo se hicieron grandes esfuerzos en esa investigación, y esa investigación hoy en día, curiosamente, tras 20 años de prácticamente parada, es lo que está dando apoyo a un montón de empresas, nuevos agentes en el mundo de la geotermia, que quieren proponer nuevos proyectos y que quieren avanzar en este campo de la geotermia. Bien, los proyectos son de mucho tipo y hemos participado en los distintos tipos de trabajo que podría desarrollar la investigación, el IGME, en la investigación geotérmica. Las técnicas,
todas las que en esos momentos disponíamos. No disponíamos de unos GIS, no disponíamos de unas técnicas de modelos en 3 dimensiones, pero la información está ahí y está hoy en día disponible y se podrá perfectamente actualizar. Y hay unos resultados claros, hay unas áreas delimitadas de potencial, hay unas áreas seleccionadas con datos muy claros de cuál es su potencial y cuáles son sus posibilidades de aprovechamiento y para qué tipo de aprovechamiento. No cabe duda que ahí se hicieron una serie de sondeos de investigación, preexplotación, muchos casos incluso con ayuda ya de Bruselas, porque nos acabamos de incorporar a la Unión Europea y bueno, eso posibilitó acceder a la financiación de Bruselas y bueno, se realizaron una serie de sondeos prácticamente todos con éxito al 100%. Vamos a dar un salto hacia atrás a la filosofía. La geotermia clásica habla siempre de que necesitamos unas condiciones para su existencia. Un foco de calor presente, cercano, una base impermeable para un almacén, para una circulación de un fluido y una cobertera que permita que nuestro yacimiento, nuestro almacén geotérmico tenga un sello, que las condiciones de temperatura y presión se puedan mantener. En este sentido, cuando hablamos de geotermia, de lo más clásico, definimos tipos de yacimientos en función de su entalpía. Como decía un jefe que tuve, el primer jefe que tuve en geotermia, el entalpiómetro no lo hemos descubierto y nos cuesta mucho hablar de entalpía. Nos referiremos a temperatura porque prácticamente podemos asimilarla. La presión la podemos considerar que va añadida en la mayor parte de los casos. Por lo tanto, hablaremos de baja temperatura o baja entalpía. Es aquella que realmente no nos permite producir electricidad porque con la tecnología disponible no nos permite. Tendremos que aplicarla a usos directos. Son esos almacenes profundos, yacimientos geotérmicos profundos en el sentido de los 2.000, 3.000 metros. Estamos hablando de temperaturas por gradiente geotérmico normal del orden de los 80-90 grados. Y, alta entalpía, aquella que nos permite producir electricidad, lo más deseado en cualquier caso. Entre ellos se sitúa la media entalpía para la cual hay disponibles, y había cuando nosotros hacíamos todo este tipo de investigaciones, tecnología disponible pero con una eficiencia energética francamente poco deseable, muy baja, y por lo tanto en la mayor parte de los casos ese tipo de recursos o no se utilizaba o se utilizaba para usos directos como los recursos de baja temperatura. En este sentido, los recursos de baja entalpía, de baja temperatura, nos van a servir para suministrar calor, suministrar calefacción, suministrar agua caliente sanitaria, y los yacimientos de alta entalpía nos van a permitir producir electricidad con una disponibilidad total. Lógicamente, cuando estamos hablando de unos yacimientos profundos a 1.500, 3.000 metros, conllevan, por lo pronto, unas perforaciones caras y, por lo tanto, nos van a obligar a un consumo elevado de ese producto energético que estamos consiguiendo. Por lo tanto, vamos a necesitar unos consumidores cercanos, en la cercanía, porque el calor se transporta de forma muy cara, muy poco eficiente, y por lo tanto necesitamos lo que se conoce por ahí como un district heating o una calefacción de distrito, muy cerca de donde nosotros podamos plantear una operación de geotermia de baja temperatura. Además, teniendo en cuenta la curva de demandas, la curva acumulada de temperaturas en en el emplazamiento donde queramos hacer nuestra operación geotérmica, sabemos que las demandas de punta se producen un número muy limitado de horas al año y, por lo tanto, si nosotros dimensionamos nuestra instalación geotérmica para cubrir las puntas de demanda, estamos utilizando nuestro sistema geotérmico de forma muy poco eficiente porque la mayor parte de las horas de todo el año va a estar funcionando a media carga. Por lo tanto, y como nuestro sistema nos permite solamente funcionar con los 2 parámetros prácticamente fijos, que son
caudal de bombeo, caudal que podemos extraer del yacimiento, y temperatura, nosotros tendremos que ir jugando con ese potencial, esa energía potencial que tenemos para suministrar calefacción y agua caliente, y en general las instalaciones utilizan la geotermia como energía de base que cubre aproximadamente el 80% de la demanda total anual, llegando aproximadamente a cubrir hasta el 50-60% de la punta de demanda. El resto, otra energía, una fuente energética convencional o renovable, pero que evidentemente nos pueda proporcionar las puntas y además nos sirve como, digamos, sistema de garantía para los momentos en que hay que hacer una operación de limpieza, etcétera, etcétera, en los sondeos. Lógicamente estamos hablando de acuíferos muy profundos, de yacimientos a gran profundidad y por lo tanto cargados a cierta temperatura y por lo tanto cargados en sales. Estamos hablando de auténticas salmueras. La explotación de esas salmueras no nos permite extraerlas y verterlas a ningún cauce, a ningún sitio. Por lo tanto, tendremos que hacer a la vez 2 sondeos para hacer un doblete geotérmico, porque tendremos que extraer agua caliente e inyectarla en el subsuelo. Lógicamente, eso no ofrece, digamos, problema, puesto que con 2 sondeos, con uno solamente incluso desviado, podremos perfectamente establecer nuestro doblete y que en superficie nuestro circuito geotérmico de superficie sea lo más corto posible, prácticamente un intercambiador de placas de titanio. Y las 2 cabezas de los pozos están a escasos metros de distancia. Ese tipo de soluciones son perfectamente posibles y hoy en día prácticamente todos los sondeos son desviados. Los tipos de sondeos son prácticamente idénticos de los que se utilizan en la perforación de hidrocarburos, con las mismas características básicamente. En cuanto a su uso, bueno, está muy extendido por todo el mundo, el uso directo de la geotermia, y como curiosidad esta foto del Capitolio de Idaho, las perforaciones, todo el mundo le tenemos miedo por el ruido, por los problemas de contaminación que nos pueden producir. Bueno, los americanos nos enseñan también incluso hasta con estas fotos. O sea, no son un problema. Si pasamos ahora a la producción de electricidad, nuestra planta geotérmica prácticamente es una planta convencional, con muy pocas diferencias. Los esquemas son similares a los que podría tener cualquier sistema convencional. La única diferencia, que nuestra caldera está en el subsuelo y apenas la diferencia de ver las tuberías que conducen el fluido geotérmico, la salmuera o el vapor, hasta la turbina, únicamente. Si antes hemos hablado que la mayor parte de los yacimientos se encuentran en zonas inestables de corteza, esto puede tener su trascendencia, porque en zonas como puede ser esta fotografía que es de las Islas Azores, es decir, en zonas aisladas, la geotermia, o en algunas zonas precisamente de grandes conflictos, en países con grandes tensiones, la geotermia puede tener una importancia capital para el desarrollo de estos países y de estas regiones, digamos, más o menos aisladas. El tipo de fluido nos va a condicionar totalmente el tipo de instalación, el tipo de planta geotérmica que vayamos a utilizar. No me voy a entretener demasiado en ello, porque realmente, digamos, no es un problema fundamental. La existencia de yacimientos de vapor seco, de aquello que prácticamente no tiene nada más que vapor, que no tiene mezcla de agua, son muy escasos en el globo, apenas lo encontramos en Italia, en la Toscana, en los geysers en Estados Unidos, en Japón, muy pocos yacimientos, contados con los dedos de las manos. Lo normal es una mezcla de agua y vapor, que cuando se libera presión por extracción en el pozo de producción, se transforma lógicamente en vapor, y simplemente con una separación, un flash, se puede obtener el vapor que va a turbina. Plantas de un único flash las hay en muchos casos, algunas de estas son de Islandia,
pero lo más habitual es que sea multiflash. En general la mayor parte de ellas son de doble flash, doble separación de fase vapor y fase líquida, con las correspondientes fases de turbina de alta presión o de menor presión, etcétera, etcétera. Existe otro tipo de plantas que son las de ciclo binario. En muchos casos, porque la temperatura no es lo suficiente como para que el fluido geotérmico vaya directamente a turbinas. La temperatura, lógicamente, por debajo de los 150 grados, es muy difícil que vaya a turbinas. La presión suele ser, en esos casos del yacimiento, tampoco muy elevada, y por lo tanto lo que se hace es un intercambio, una estación de intercambio, y lo que se lleva a turbina es un fluido de menor punto de ebullición. Por lo tanto, nos pasamos a turbina el fluido geotérmico. Este tipo de plantas ha aumentado notablemente el número de ellas en los últimos años. Se han desarrollado incluso nuevas tecnologías que nos van a permitir incluso avances en este sentido. Son las plantas que se utilizan precisamente para los fluidos de media temperatura, que hace prácticamente 30 años tenían rendimientos energéticos bajísimos. Como curiosidad, de los datos todavía del año pasado, que acaba de, digamos, de publicarse en el Congreso Geotérmico Mundial recientemente, no los tenía disponibles, no podía. Esta mañana me han pasado el CD correspondiente, pero bueno, es curioso ver los países productores de energía geotérmica, de productores de electricidad con geotermia, cómo hay algunos países que nos llaman la atención por su situación económica, etcétera, etcétera, y geopolítica. Bien, pero hemos hablado hasta ahora de recursos convencionales, de la geotermia clásica, pero podemos hablar de nuevos recursos, de nuevas posibilidades para la geotermia. Por una parte, los recursos de muy baja temperatura, prácticamente sin temperatura. En la mayor parte de los casos van a necesitar bomba de calor, pero en el rango de las altas temperaturas tenemos grandes desarrollos hechos a partir de los años 70 en lo que entonces se llamaba yacimientos de roca caliente seca, de los cuales empezaremos a hablar, en los sistemas geotérmicos estimulados y lo que he hablado antes de los yacimientos de media temperatura con los desarrollos de nuevas centrales. Lógicamente, hay sistemas en los que no se cumplen todas las condiciones. Los recursos geotérmicos someros, los de muy baja entalpía, los de muy baja temperatura, no tienen un foco de calor realmente importante y desde luego no tienen ninguna cobertera. Estamos hablando del propio subsuelo, poco profundo, y estamos hablando también de los acuíferos someros, en principio. Curiosamente, con estos sistemas estamos cubriendo que el 100% del territorio tiene posibilidades de aprovechamiento de energía geotérmica, porque en cualquier punto en que tengamos nuestra construcción, nuestra vivienda, nuestra instalación, que queramos utilizar geotermia para calefacción e incluso, como veremos, para refrigeración, podemos utilizarla, porque siempre el recurso existe. Estamos hablando en casos de sistemas que utilizan una simple perforación en la cual van introducidos tubos y por un sistema cerrado se extrae calor de la tierra, del subsuelo muy poco profundo. Lo mismo ocurre cuando extraemos calor del agua subterránea. Y gracias a esa estabilidad térmica de la que antes hablaba al comienzo, cuando estábamos hablando del hombre primitivo. En general vamos a necesitar una bomba de calor. Las temperaturas absolutamente estables, prácticamente la media de la temperatura exterior, la media anual, con multitud de esquemas diferentes, porque incluso en estos momentos tenemos proyectos en España que plantean el uso del agua de las minas abandonadas, en este caso de carbón, para suministro de energía geotérmica. Todos sabemos que la temperatura del subsuelo es muy estable a muy poca profundidad. Influyen en la temperatura del subsuelo poco profundo el sol, en zonas urbanas distintos elementos de conducciones y demás, el propio agua subterránea, la infiltración de aguas, no cabe duda que también el flujo desde el interior de la Tierra, pero lo que sí tenemos evidencia es que prácticamente a 10-15 metros la temperatura se mantiene estable las 24 horas del día, los 365 días del año.
Y eso es lo que nos va a permitir que a través de la bomba de calor podamos extraer calor del subsuelo. Y podemos extraerlo mediante sistemas horizontales prácticamente en el suelo, dependiendo de las características del terreno, o en esquemas verticales, que simplemente se trata de perforaciones en el subsuelo, en las cuales se meten estos tubos, estos colectores. Estamos hablando también de las aguas subterráneas y, cómo no, de aprovechar las cimentaciones, las propias cimentaciones de las obras de las edificaciones, para extraer calor del subsuelo. Podemos hablar de sistemas cerrados, o se suele hablar de sistemas cerrados, todos los que tienen que ver con colectores que están en sondas verticales o inclinadas, en colectores horizontales o en las propias cimentaciones termoactivas, o podemos hablar de sistemas abiertos, los que captan el agua subterránea, o aquellos que mediante circulación de aire nos permiten ahorrar en un sistema importantísimo, una fuente de pérdidas energéticas importantísima, como es los sistemas de ventilación. Las exigencias del Código Técnico de Edificación, lógicamente, en cuanto a los sistemas de ventilación, obligan a un número determinado de cambios, de renovaciones de aire. Si nosotros usamos el subsuelo para precalentar el aire que nosotros vamos a incorporar al edificio e incluso extraerle un poco de calor al propio aire que extraemos del edificio, conseguiremos unos grandes ahorros energéticos, y estamos usando el calor del subsuelo para eso. Eso es lo famoso de los pozos provenzales que se utilizaban en Francia hace muchos años. Pero además el subsuelo nos ofrece posibilidades de almacenar calor, no cabe duda. Pero hay un hecho que a nosotros en nuestro clima nos importa mucho más. Sabemos que la bomba de calor puede ser reversible, puede tener un uso reversible. Podemos utilizarla en verano para refrigerar. La misma máquina nos puede suministrar calor y agua caliente en invierno, y además nos puede suministrar aire frío durante el verano. Estas posibilidades nos mejoran enormemente los rendimientos energéticos y económicos de cualquier instalación geotérmica de superficie mediante la geotermia somera. Por dar una idea, una pincelada, la bomba de calor la conocemos todos tenemos una bomba de calor en casa. La hemos llamado frigorífico, pero el funcionamiento es una bomba de calor, en modo, digamos, funcionamiento de verano. Una estación de intercambio geotérmico, un sondeo geotérmico para extracción del calor, una tubería cerrada que recupera mediante un fluido normal, prácticamente agua con un glicol, calor del terreno, que pasa a la bomba de calor y en el primer intercambiador, en el evaporador, cede el calor que tiene y devuelve al terreno un poquito más frío. Y a través de esta maquinita tan sencilla, que es un compresor que nos está moviendo ese circuito cerrado, en el cual hay un fluido de muy bajo punto de ebullición, nos permite suministrar calor a otra temperatura a nuestro sistema de calefacción. Si nosotros tuviésemos únicamente un intercambiador aquí en vez de una bomba de calor, las temperaturas que tenemos en el subsuelo pueden ser del orden de 15-20 grados. Lo máximo que podríamos llegar a suministrar de calefacción al edificio serían escasamente esos 15-20 grados. Mediante la bomba de calor podemos estar extrayendo calor, temperatura, de este subsuelo que está a 15-20 grados y suministrar calefacción a un sistema que está a 50-60 grados. Esa es la gran ventaja de la bomba de calor. Bomba de calor que está inventada hace bastante más de 100 años. Un sistema muy sencillo, que tiene su curva termodinámica correspondiente, y en función de las características de las temperaturas que vayamos a tener en el subsuelo o en nuestro foco frío, podremos determinar cuál es el fluido más adecuado. Y simplemente una válvula de 4 vías permite su funcionamiento en régimen inverso durante el verano. Luego, la misma bomba de calor nos está suministrando los dos componentes. Y hasta hace escasamente un año teníamos un conflicto en la mayor parte de las administraciones públicas con el carácter renovable de este tipo de sistemas geotérmicos someros, puesto que se consideraba que todavía en la época de invierno, cuando suministra calefacción, era una energía renovable. Estaba
extrayendo calor del subsuelo. Pero es evidente que en el sentido más estricto, en la época de verano, no hacemos uso de una energía renovable, sino de un sistema eficiente desde el punto de vista energético. Pero, hete ahí que el año pasado se publicó la Directiva Europea de Energías Renovables. Y la Directiva Europea de Energías Renovables considera todas las bombas de calor como una energía renovable, siempre que la energía que suministren sea un cierto porcentaje mayor que la energía primaria necesaria para mover ese motor de la bomba de calor. Y me explico. Si tenemos una energía primaria, sea fuel, sea carbón, una unidad de energía primaria, sabemos que en la central se nos va a ir en un porcentaje importante de rendimiento, tiene unos rendimientos determinados, en la distribución también se pierde una cantidad importante, a digamos, nuestra conexión de red, de nuestro enchufe de casa, nos va a llegar 0,4 unidades eléctricas. En nuestra bomba de calor también el compresor tiene un determinado rendimiento, por lo tanto lo que nos va a llegar como energía proveniente de la energía primaria es aproximadamente 0,34 unidades. Pero del subsuelo vamos a conseguir sacarle mucho más. Si nosotros conseguimos que esto que está produciendo en nuestro sistema de calefacción o de refrigeración sea significativamente mayor que la energía necesaria para mover ese compresor, la directiva dice que eso es una energía renovable. Y este es el criterio que impera hoy en día en cuanto a este sistema. Normalmente, estos sistemas de bomba de calor tienen lo que llaman un COP, Coefficient of Performance, que en realidad es un valor intrínseco de la máquina. Hay otro que se considera el estacional, que es mucho más lógico de utilizar, pero en todo caso, el COP, que sería una especie de rendimiento, digamos, de la máquina bomba de calor, es del orden de 3, 4 en sistemas normales. En los sistemas geotérmicos, de 4, 5 es lo habitual, e incluso de 8 hay muchos sistemas geotérmicos que lo tienen. Un COP o un COP estacional de 8. Es decir, que por cada unidad de energía eléctrica que nosotros le estamos suministrando a nuestra bomba de calor, estamos produciendo 8 unidades de energía en nuestro sistema de calefacción y climatización. Hay que hablar de países en este sentido porque lo que se nos avecina puede ser problemático. Los Estados Unidos hace muchos años que están usando estos sistemas, Suecia lo usa de forma prácticamente exhaustiva, Alemania desde hace una serie de años, y el tema de Alemania es lo que nos llama la atención. El crecimiento de este tipo de sistemas en Alemania nos pone los pelos de punta, puesto que en España este sector se está moviendo de una forma increíble. Y la prueba más evidente es que este año se ha celebrado el segundo Congreso de Geotermia en la edificación aquí en Madrid. En el 2008 se celebró el primero se celebró en octubre del 2008 y la convocatoria se hizo a final de abril del 2008 y asistimos 400 personas en esa ocasión y 150 se quedaron en lista de espera. Este año, cuando se celebró el segundo congreso, ya con más tiempo, la previsión era de unas 600 personas y fuimos 750 en el auditorio. Y la mayor parte de la gente estaba interesada en este sistema, en este tipo de sistemas. Y este tipo de sistemas que parecen muy simples, muy sencillos, que simplemente se trata de meter los colectores en unos sondeos, en un sector que realmente está creciendo, es novedoso, que parece muy eficiente, pero tiene todos los peligros del intrusismo, de la falta de calidad, de la falta de rigor en la instalación. Bien, lo que sí también es cierto es que a nivel europeo este sector se considera que va a tener un crecimiento importantísimo allá para el 2020. Y esto, bueno, pues fuentes tendrán. Bien, pero vamos a cambiar de tercio. Vamos a cambiar de tercio a los sectores profundos, a la geotermia más profunda. Cuando prácticamente lo que no tenemos es un almacén,
porque, lógicamente, si hay solamente geotermia profunda, geotermia para producir electricidad, en esas zonas tan caprichosas de la corteza, como son las zonas tectónicamente activas, los deseos de buscar nuevos tipos de yacimientos o incluso de crearlos eran evidentes. Y allá por los años 70 se forma aquella idea de los yacimientos de roca caliente seca. Frente al yacimiento convencional existen unas zonas donde las rocas son impermeables a cierta profundidad. Se buscaban en aquellos momentos rocas calientes a no excesiva profundidad, rocas consolidadas para desarrollar en ellas un yacimiento, romperlas en profundidad, inyectar luego agua y sacar vapor. La idea parece simple, pero no parecía que tuviese visos de realidad. Costosa sí, desde luego. Las primeras experiencias se llevan allá por los años 70, pero realmente la experiencia más significativa se inicia en el año 86 en Sulz, en la frontera franco-alemana. La Unión Europea apostó muy fuertemente por este tipo de tecnología, con distintos criterios, con distintas, visiones científicas en cuanto al problema estructural, el problema tensional de la roca en profundidad, y de ahí que nazca toda una tecnología que se traslada de aquello que llamaron roca caliente seca, Hot Dry Rocks, a lo que hoy en día llaman Enhanced Geothermal Systems, EGS, o para muchos llamados Engineered Geothermal Systems. En todo caso, lo que se trata es de desarrollar un yacimiento, de desarrollar en aquellas zonas donde no ya buscamos roca caliente seca, sino roca caliente húmeda o algo, o con poca productividad, con poco, con fisuras. ¿Por qué? Porque las fisuras nos van a permitir abrirlas. Tras el primer sondeo, lo que se trata es de inyectar agua a presión. Ese agua a presión permite abrir las fisuras existentes y crear un entorno cerca de ese sondeo en el cual se crea circulación de agua. Circulación de agua, y si además esta roca precisamente tiene poca permeabilidad en sí, lo que va a permitir es que el agua no se nos vaya mucho más allá de donde estamos inyectando. Se van abriendo las fisuras, se van abriendo a más distancia, se conectan los pozos y al final lo que se trata es de eso, de inyectar agua y sacar vapor. Y bien, realmente estoy de acuerdo con aquellos que dicen Engineered Geothermal Systems, porque nuestro sistema lo único que se diferencia de un sistema geotérmico convencional es que la recarga de agua, que es natural en el primer caso, aquí es forzada por el hombre. Vamos a inyectar agua y vamos a sacar vapor. En el otro caso, la recarga de agua era natural. Y el resto no hay diferencia. Se trata de estimular el yacimiento, de incrementar la productividad del yacimiento. La tecnología no solamente ha cambiado de nombre, sino que además ha orientado sus esfuerzos hacia otros campos. No se trata ya solo de crear nuevos yacimientos, sino de conseguir hacer productivos aquellos que en su día fueron abandonados por la baja productividad. La técnica de inyección de fluidos es la que realmente permite que las fisuras se abran y no se vuelvan a sellar. Otras técnicas de desarrollo de estimulación producen el efecto de apertura y cierre. Todo esto estamos trabajando en zonas tectónicamente activas, en zonas donde ya existe un estado tensional importante. Pero lo cierto es que estos sistemas de EGS han pasado a ser una realidad. Y de hecho, en los proyectos europeos lo que se propone es un programa de proyectos de demostración. Y ya hay varios proyectos que se han venido desarrollando en los últimos años a nivel de Europa, en distintos países. Y hay varios en estos momentos en montaje. Pero el documento más demoledor sobre este tema proviene del Instituto Tecnológico de Massachusetts. En el año 2006 se atreve a decir prácticamente que en el 2050, con los apoyos necesarios, la geotermia estimulada puede significar el 10% de la energía primaria de los Estados Unidos. Este informe, bien documentado, ya sabemos lo sesudo que es el grupo de expertos que trabajan en el MIT,
no ha sido contestado por el momento y tanto la Unión Europea como los Estados Unidos apuestan fuertemente por esta tecnología. Lo que sí sabemos es que estos sistemas que quiere implantar tanto Europa como los Estados Unidos nos van a requerir modificaciones en nuestros panoramas. Vamos a necesitar nuevas técnicas de exploración. Ya no nos valen, a lo mejor ya no nos valen ni las que estamos usando para el CO2. Estamos incluso un poco más allá, porque estamos, digamos, en el escalón siguiente en cuanto a profundidades. Estamos hablando de que casi todos estos sistemas se mueven en profundidades entre los 3.000 y 5.000 metros. Estamos hablando en el tema de CO2 de 1.000 metros, 1.000, 1.500. Bueno, pero las similitudes en cuanto a las necesidades de investigación son muy similares. Y muchas de las técnicas vamos a tener que utilizarlas ambos a la vez. Tenemos un problema del cual volveremos a hablar. Ya ha hablado antes Vicente. La sismicidad inducida es la asignatura pendiente en estos momentos para esto. Las técnicas de exploración, evidentemente, bueno, no vamos a entrar en los detalles, ha habido varios proyectos europeos en los cuales han desarrollado temas. La perforación para nosotros es un cuello de botella. La perforación en estos momentos es cuello de botella para muchos proyectos que tengan que ver con el subsuelo profundo, por la poca disponibilidad de maquinaria de perforación profunda en Europa. Ahora con la apertura al este aparecen nuevos equipos, pero hay dificultades, hay incluso demoras de más de un año para conseguir un equipo potente de perforación, pero lo que sí sabemos, evidentemente, es que el costo de los sistemas de la perforación en un proyecto es tremendo. La disminución de costos en proyectos de este tipo tiene que ser el objetivo primario y, de hecho, la Unión Europea está reorientando programas hacia este sentido. Digamos, sabemos los costes que significan esas paradas por cuestiones técnicas necesarias en cualquier perforación, etcétera, 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 pero bueno, pues el desarrollo incluso pues de instrumentaciones para facilitar las maniobras, etcétera, etcétera, son evidentes, necesarias para poder, de alguna forma, disminuir el coste de la perforación. Pero ya decía antes que nuestra asignatura pendiente es la microsismicidad inducida. Trabajamos en zonas inestables de corteza, trabajamos en zonas donde los terremotos son frecuentes, pero evidentemente cuando estamos inyectando a presiones importantes, cambiamos el estado tensional. Lo modificamos. Bien. Esa modificación, para muchos expertos, podría ser incluso positiva, es decir, podría minimizar montones de movimientos sísmicos o de sismos que se iban a producir. La dificultad radica en discriminar cuáles son los sismos que nosotros estamos produciendo. El ejemplo vivo está en Basilea, una perforación a 5.000 metros, una apuesta de un montón de empresas suizas por la geotermia estimulada, pero en diciembre de 2006, creo que es, sí, 2006, se produce un terremoto de escala 3,2. No es terrible, 3,2, la única cuestión terrible es que todo el mundo lo siente. A partir de 3, todo el mundo es sensible a un terremoto. Aunque la población de Basilea está, digamos, asume que hay terremotos, porque los tienen frecuentemente, cuando tú lo estás produciendo por una cuestión técnica, evidentemente el proyecto se paraliza y, digamos, tenemos todo un problema para el futuro, para poder seguir desarrollando en este sentido. La Unión Europea, en su programa marco actual, en el 7º, ha orientado parte de los esfuerzos en geotermia precisamente a ver si hay soluciones para este problema. Pero bueno, aún nos queda un cierto tiempo. Pero bueno, la microsismicidad inducida por explotaciones de petróleo, carbón, etcétera, etcétera, las cifras de las intensidades de los sismos producidos son espeluznantes. Por aquí aparecen valores de 7. Pero claro, el problema está en que en Basilea el espacio que tenían para realizar el sondeo era muy escaso, muy cerca de la frontera alemana y en una zona industrial, pero muy cerca de la población. Zonas pobladas tenemos problemas, pero es evidente que es una zona sísmicamente activa. Pero esto es
repito, una asignatura pendiente. Bueno, pues este tipo de sistemas, que puede tener futuro si se resuelven estas cuestiones, pues lo que realmente nos produce es un recurso de media temperatura, puesto que nosotros estamos inyectando agua. No le vamos a inyectar con mucha presión porque entonces llevaría unos costes excesivos precisamente de bombeo, de inyección, y por lo tanto lo que estamos obteniendo es un vapor, pero de poca presión. Por lo tanto vamos a necesitar plantas de tipo binario. El desarrollo de cierto tipo de plantas, bien de ORC, de ciclos orgánicos basados en Rankine, o los ciclos Kalina, que se han desarrollado en las últimas décadas, permiten precisamente abordar el problema de la explotación de este tipo de recursos de forma muy eficiente y no como hace 30 años teníamos que abandonar esos proyectos. Por poner un ejemplo, en Islandia, donde tienen grandes recursos y donde para ellos los recursos de alta temperatura comienzan a partir de los 250 grados, así es como lo consideran, tienen una planta de producción de electricidad con agua a 124 grados centígrados, en el norte de Islandia, y está funcionando, y es un ciclo Kalina. Bien, España tiene un panorama favorable para todo este tipo de cuestiones. Desde luego, para la muy baja temperatura, ya digo, incluso el interés creciente de empresas, de sectores que provienen de sectores limítrofes, pero que se están metiendo en este terreno. Las condiciones climáticas de España son idóneas por las necesidades de frío y de calor. Y sabemos que además la producción de frío en verano va a tener un efecto beneficioso, puesto que las puntas de demanda, excepto este invierno, los últimos años las puntas de demanda de energía eléctrica han sido en verano, cuando además nuestras subcentrales tienen problemas de refrigeración. El uso de geotermia para refrigerar permite aligerar, suavizar estas puntas de demanda. En recursos de baja temperatura, en cuanto a sistemas profundos para calefacción de distrito, grandes áreas, tenemos grandes posibilidades. En recursos para producción de electricidad, tanto en media como en alta temperatura, y además existe un interés fortísimo y cada día más por parte de la Administración, del IDAE, de las asociaciones empresariales, del sector, e incluso en los temas de sistemas estimulados. España tiene condiciones favorables para la existencia de este tipo de recursos. No cabe duda que las situaciones de hace 20 años han cambiado, el escenario es distinto y además los agentes también son distintos. De hecho, el año pasado se creó una plataforma tecnológica para la geotermia en España. Posteriormente se han creado dos a nivel europeo y casi somos nosotros un poco los que hemos llevado digamos el modo de hacer, pero recientemente se ha publicado el documento de visión, un análisis de la situación de la geotermia en España, y nos están proponiendo una serie de líneas de acción, muchas de ellas que tienen que ver con la problemática y el tema de esta reunión. Las oportunidades que tenemos para la geología, para este mundo en el cual estamos inmersos, tanto desde el punto de vista de las bases de datos de información, de todos estos sistemas profundos para el abordaje de proyectos de sistemas estimulados y demás, como todas las diferentes técnicas que hemos visto que podemos desarrollar. Y bueno, esta es nuestra oportunidad y muchas gracias.